Hoy trataremos el tema la Iglesia Pentecostal ante los desafíos ideológicos, como el feminismo, ideología de género y matrimonio igualitario. Para esto, les presento a nuestro invitado Jorge Aguiñaga. Él es un pastor y activista mexicano con formación en sociología y teología, además de múltiples diplomados en temas como geopolítica, ideología de género, consejería juvenil y consejería familiar. Es capellán por la International Chaplain. En septiembre recibió el doctorado honoris causa en liderazgo social por la Universidad Palafoxiana de Puebla. A lo largo de su trayectoria ha participado en conferencias nacionales e internacionales en México, Cuba y España. También ha participado junto a destacados especialistas como Alberto Motesi, Agustín Laje, Pablo Muñoz y Turrieta, Nicolás Márquez, Miklos Lukács y Edgar Lira Rodrigo Hidalgo. Es autor de 7 libros, entre ellos Familias de Papel, en el que analiza los desafíos actuales de la institución familiar. Además de su labor como escritor, ha liderado áreas de incidencia pública y social en instituciones religiosas, promoviendo la participación activa de la Iglesia en debates políticos y sociales. Así es que damos la bienvenida al pastor Jorge Aguiñaga. Pastor, bienvenido. ¿Qué te parece si saludas a la audiencia en esta tarde y también nos contestas la primera pregunta que quiero hacerte para escuchar qué impacto ha tenido en ti el pentecostalismo? ¿Qué tal, Francisco? Bueno, pues de antemano, gracias por la invitación, esperando ser de bendición para toda nuestra iglesia, no solamente aquí en México, sino fuera de nuestro territorio, fuera de nuestro país. Sabemos que sin duda estamos viviendo tiempos en donde la iglesia necesita estar a la vanguardia, un paso adelante en relación a estos tiempos. Y bueno, pues respondiendo a tu primera pregunta, creo que el impacto del pentecostalismo en mi vida no solamente fue en el hecho de haber recibido esas manifestaciones del Espíritu, de la llenura de la presencia de Dios, sino también el cómo responder ante los desafíos que la sociedad de mi tiempo me ha estado presentando. Porque si hay algo claro es que el pentecostalismo no solamente, que en particular yo viví, no solamente se basó en una manifestación espiritual, sino también en una respuesta ante la necesidad social. Oye, qué gusto escuchar eso. Hay una experiencia poderosa que viviste y esa experiencia te llevó también a participar en estas actividades, en estas acciones que dan respuesta a necesidades en tu contexto y sabemos pues que gracias a Dios, has tenido la oportunidad de estar en diferentes lugares y este impacto pentecostal ha sido de bendición en diferentes lugares a través de tu vida. Pues bienvenido, damos la bienvenida también a todos los que nos acompañan en Latinoamérica. Agradecemos a Dios que tenemos una audiencia que se está conectando en este momento y le damos la bienvenida a todos los pastores de Latinoamérica, a toda la iglesia de Latinoamérica y nuevamente a la Iglesia de Dios en México. Y para seguir entrando en este tema, te quisiera preguntar, ¿qué impacto ha tenido y debe tener el pentecostalismo en nuestra sociedad? Mm, Sin duda, creo que, como bien lo comentaba, el pentecostalismo no solamente tiene que ver con esa manifestación de los carismas del Espíritu Santo, de las manifestaciones del Espíritu Santo, sino tiene que ver con cómo respondes, cómo la iglesia responde ante las problemáticas sociales. No solamente tiene que ver con el hecho de decir, recibí al Espíritu Santo, hablé en lenguas, sentí ese calorcito en mi ser, me dieron una palabra profética, sino tiene que ver con el hecho de qué hago ante lo que esta sociedad me está día a día señalando y planteando como las verdades de sus tiempos. Y creo que ante ello, la responsabilidad de tener al Espíritu Santo en nosotros es atender a las necesidades de nuestro entorno. Ok, entonces quiere decir que esta experiencia y este conocer al Espíritu Santo y esta obra que Él hace en nosotros nos lleva también a observar el contexto en el que nosotros estamos para tener
para responder precisamente a problemáticas y necesidades que hay. Eh, Definitivamente que el pentecostalismo ha impactado en diferentes áreas como la acción social. De hecho, tú representas en tu territorio la incidencia social, por ejemplo, también eres activista. Y hace un momento que hablabas de esta experiencia que tú tuviste con el Espíritu Santo, decías, ¿verdad? Comentabas esta respuesta que viene desde nuestro ser, desde esta experiencia poderosa para traducirla en acciones hacia afuera. De tal manera que el pentecostalismo ha hecho, ¿verdad? Ha emprendido acciones también en cuestiones políticas, en cuestiones sociales, en este caso, por ejemplo, tú como activista, y definitivamente que tenemos desafíos actualmente. Como iglesia, precisamente ese es el nombre de nuestra semana, ¿verdad? Estamos ante desafíos contemporáneos y específicamente el día de hoy estamos hablando de los desafíos ideológicos como el feminismo, el matrimonio igualitario, incluso la agenda LGBT. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿verdad? Para entrar y tocar estos desafíos que tenemos. Hay una pregunta importante que debemos hacernos y entonces desglosamos estas ideologías, si te parece. Y la pregunta es, ¿una iglesia pentecostal cómo debe concebir a la familia? Vamos a partir de aquí para desprendernos en los diferentes desafíos ideológicos. Perfecto. Sin duda, creo que cuando planteamos la definición de familia, ah, si lo analizamos desde diversos planos, podemos percibir que para la sociedad, la familia es la célula básica de esa sociedad, es el centro de esa sociedad. Es la primer vía de socialización de los individuos, es donde el individuo aprende a socializar con otras personas, pero también es la vía en donde las futuras generaciones aprenderán y conocerán de la relación que tienen con Dios o tendrán con Dios. También será una escuela en donde se les enseñará la información básica de la vida. Y es sin duda el lugar en donde el individuo aprenderá valores, ética y moral. Ahora, desde la perspectiva bíblica, cuando vamos hacia el Antiguo Testamento, encontramos diversos modelos de familia, pero curiosamente, uno de los modelos que más ha sido atacado por estos grupos feministas tiene que ver con estos modelos que nos presenta, por ejemplo, Abraham, Jacob, Isaac, ¿no? Modelos en donde encontramos una representación fuerte de la figura del varón, del padre de familia. En ese contexto social, entonces podemos entender que este primer grupo de familias o estas primeras familias que nos presentan estos relatos son familias que tienen un corte patrilineal. ¿Por qué patrilineal? Porque el linaje de la familia se traza de padres a hijos varones. También es patrilocal, porque las mujeres al casarse serán parte de la familia del esposo, entrarán dentro del núcleo de la familia del esposo. Serán patriarcales porque el gobierno de esa familia estará en torno a la figura del padre. Pero también serán patricentristas porque el centro será de la familia será la figura del padre. Ahora, lo que lamentablemente los movimientos feministas y estas ideologías feministas no entienden de estos modelos de familia es que al mismo tiempo que había un patriarca dentro de estas organizaciones, había también una imagen de matriarca muy fuerte. Un caso muy claro que tenemos en la Biblia, tenemos el momento en donde Sara decide entregar a Agar, su sierva. No es Abraham el que decide tomar a la sierva de Sara. Es Sara la que, teniendo su estatus como matriarca de ese núcleo familiar, toma a Agar y se la entrega a su esposo. Entonces, esto nos hace entender que dentro de este modelo de familia había un coliderazgo. No solamente la figura del padre era importante, sino que junto con la figura del padre, la figura de la madre también jugaba un papel muy importante dentro de esa familia. Es ahí donde entonces el planteamiento de Génesis 2:20 de la ayuda idónea del Eser Kenegdo nos marca
precisamente la importancia que había en el rol y en el papel que jugaba la madre. La mujer dentro de esa familia, dentro de ese núcleo familiar, no estaba por debajo del esposo, no estaba atrás del esposo, no estaba por encima del esposo. Estaba juntamente con el esposo, trabajando en conjunto, en colaboración, para que ambos pudieran hacer que esa familia siguiera desarrollando y creciendo. Ahora, hoy en día estamos viendo el planteamiento de este empoderamiento feminista, en donde te marcan que ahora la mujer tiene que ser una mujer empoderada, la cual es autosuficiente, autosustentable, y por ahí hay una cantante muy sobresaliente que te dice hoy en día que la mujer hoy factura, ¿verdad? Porque te están planteando precisamente esta imagen de mujer empoderada. Ahí es donde Jorge, entonces... Jorge, permíteme nada más puntualizar esta parte que estás mencionando, porque es importante que la tengamos clara como una iglesia pentecostal. Sí, la parte que tú estás diciendo es la primer vía de socialización. Debemos de ver a la familia entonces la iglesia pentecostal, puesto que partimos de una experiencia y partimos de que el Espíritu Santo obra en nuestra vida, pero también nos regimos por la palabra de Dios. A partir de ahí, tú das esta respuesta donde las futuras generaciones aprenderán acerca de Dios a través de la familia. Entonces debemos de ver nuestra familia como el lugar de educación cristiana donde nuestros hijos aprenderán de Dios y también aprenderán esta experiencia de relación con Él, de esta experiencia con el Espíritu Santo que va a guiar su vida. Obviamente, Dios ha puesto, como tú dijiste ahorita, a los padres para eso. Dices que hay que guían los padres a los hijos. Y entonces aquí son los padres los que hablan de valores, de ética y de moral a partir de esta santidad que hay en nuestra vida que produce esta experiencia con el Espíritu Santo. Ahí esta experiencia nos lleva a la santidad, lo que produce valores, ética y moral. Y esto último que acabas de decir también es importante, en la colaboración. Debemos ver a la familia, ¿verdad? Específicamente a papá y a mamá como colaboradores de Dios para guiar a nuestros hijos. Y entonces es el Espíritu Santo quien usa a papá y a mamá para guiar a la familia. Entonces, ahora sí, ya puntualizando esta parte, vemos que estos desafíos ideológicos precisamente van a atacar este diseño de familia que Dios ha hecho. Hablabas ahorita de diferentes familias que la Biblia reconoce, pero lo que puntualizas también es que el feminismo se ha levantado para atacar este diseño original. Ahora sí quisiera invitarte a que nos respondas esa siguiente pregunta que toca lo que tú acabas de mencionar ahorita. ¿Cómo se deconstruye el modelo de familia original a causa de estos desafíos de los que hoy estamos hablando? Claro, claro que sí, Francisco. Y creo que desde esa perspectiva de lo que hoy estamos viendo del feminismo y de la deconstrucción del modelo familiar, si bien pudiéramos partir en un tiempo histórico, sabemos que la familia a lo largo de la historia siempre ha tenido conflictos, siempre ha vivido en crisis, crisis económica, crisis familiar, crisis en la relación entre padres e hijos, crisis en la relación entre cónyuges, pero más allá de esas crisis que son muy, muy latentes dentro de los modelos o dentro de la familia, la deconstrucción dentro del plano de la sociedad se ha podido observar o pudiéramos partir desde el tiempo de Mesopotamia. ¿Qué sucede en Mesopotamia? Mesopotamia es la primera civilización que transforma el modelo de matrimonio. Y entonces, de ver el matrimonio como un pacto divino, Mesopotamia comienza a hacer una construcción del matrimonio en donde ahora el matrimonio será un contrato. El matrimonio ahora será contractual. Y en ese contrato, al plantear que ese matrimonio comenzará a ser un contrato, así como es fácil firmarlo y armarlo y hacerlo, también será muy sencillo destruirlo y acabar con el contrato. Entonces, si partimos desde ese plano, estamos viendo que el atentar contra el matrimonio, contra el plan divino del matrimonio, atenta directamente
contra la familia. Ahora, a lo largo de la historia puntualizaremos algunas fechas importantes, como por ejemplo, para el año de 1848 aproximadamente, surge la primera ola del feminismo. En esta primera ola del feminismo lo que se va a buscar es generar una lucha por la reivindicación social de la mujer, que a la mujer se le dé votos, se le dé escuelas, se le den servicios que obviamente para el tiempo no tenían, y la cual planteará cuestiones muy importantes y reales sobre lo que la mujer necesitaba en ese tiempo en el que se estaba generando esta primera ola. Como datos importantes de esta primera ola es que dentro de esta primera ola no solamente lucharon mujeres, sino que fueron acompañadas muchas de ellas por sus esposos, por varones que también creían y estaban conscientes de que esto que solicitaba la mujer era real, era necesario. Pero por el otro lado también, dentro de esta misma primera ola, muchas de las mujeres que impulsarán esta primera ola del feminismo serán mujeres pro vida. No habrá pensamiento abortista ni parecido alguno. Las mujeres de ese tiempo son mujeres que creen y aman la vida. Para el año de 1884 aparecerá un escrito de Friedrich Engels titulado El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Y en ese libro lo que él va a plantear es que la lucha de clases que estaba peleando comenzará a partir no de la sociedad, sino del núcleo de la sociedad, la familia. Por tal motivo, él va a plantear que el hombre será el burgués dentro de ese plano de relación y la mujer será la proletaria. Y así como se estaba hablando de una liberación del proletarismo, también se va a comenzar a poner en materia la liberación de la mujer de ese patriarcado que está viviendo dentro de la familia. De ese yugo, como un yugo. Exactamente. Entonces, en ese contexto de lucha, eh, es importante entender que esto que Engels va a plantear no va a quedar como un mensaje a la deriva, ya que para el año de 1949 aparecerá en escena una de las mujeres más importantes para el feminismo de segunda ola, llamada Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir va a escribir un pequeño libro, un pequeño tratado llamado El segundo sexo. Y en este libro lo que ella va a plantear es que para que la mujer sea completamente libre, para que efectivamente la liberación de la mujer se genere, esta liberación va a ser real cuando la mujer termine con el mito de la maternidad y con el mito del matrimonio. Lo que Simone de Beauvoir va a señalar es que la única vía para que la mujer pueda ser libre es cuando odie el matrimonio y odie la maternidad. No hay otra forma, no hay otra vía, porque para ella estas dos han sido las razones por las cuales la opresión ha venido sobre la mujer. Ahora, es interesante que esta mujer haga este planteamiento, porque ella, siendo una docente, siendo maestra, a ella se le retiran sus documentos como maestra, porque juntamente con Jean-Paul Sartre, que en ese momento era su amante sexual, ellos dos abusaron sexualmente mínimamente por lo menos de 30 estudiantes, las cuales están documentadas y registradas. Entonces, aquí es donde comienza una disyuntiva. ¿Cómo es posible que una mujer que abusó sexualmente de otras mujeres inocentes se convierta en una de las representantes más importantes de la segunda ola de liberación de la mujer, del feminismo de segunda ola? No es normal. Sí, Entonces, aquí, adelante, adelante. Entonces, para este momento, Francisco, estamos viendo que este ataque contra la familia se está generando y ejerciendo por diversos frentes. Se está corrompiendo, buscando destruir el modelo de familia heterosexual o natural, pero al mismo tiempo el resultado de lo que esa familia genera, que en este caso es la Grey, los hijos, también se está atentando contra ellos. Creo, sin lugar a duda, que el tiempo más importante del ataque contra la familia se va a vivir para el año de 1960.
Para el año de 1960, el presidente de Estados Unidos, Lyndon Johnson, va a comenzar con una guerra contra la población o la natalidad. Este presidente lo que va a comenzar es una guerra por la disminución de la tasa de población. Y entonces, de esta guerra que él va a comenzar, aparecerán empresas como Planet Parenthood, que hoy en día es una de las empresas más importantes a nivel mundial en cuestión de el aborto. Pero no solamente eso, sino que para el año de 1960 también aparecerá la revolución sexual, la cual dará puerta abierta a lo que es las luchas de los colectivos LGBT, y juntamente con ello también va a aparecer la segunda ola del feminismo, que curiosamente esta segunda ola del feminismo dejará a un lado la lucha de la reivindicación social de la mujer, y entonces lo que va a comenzar a hacer es una lucha entre hombres y mujeres. Entonces, en la segunda ola va a comenzar con una lucha entre hombres y mujeres. Dejará a un lado el tema de reivindicar a la mujer y todo ello. ¿Por qué? Porque lo más importante es quitarle el yugo de opresión a la mujer desde su casa. ¿Ok? Esto es bonito. Adelante. Es, Para es, este mismo año de 1960, el psicoanalista David Cooper va a escribir otro pequeño tratado conocido como La muerte de la familia. Y en este tratado, David Cooper va a plantear que la familia heterosexual, la familia natural, es una familia destructiva, es una familia dañina. Y por tal motivo, toda la sociedad tiene que trabajar para destruir ese modelo de familia. ¿Te das cuenta? O sea, los ataques están siendo más frontales, más directos y más puntuales. Para el año de 1990, entonces, aparecerá la tercera ola del feminismo. Esta tercera ola del feminismo se va a fundamentar del postulado que va a ser, de un segundo postulado que va a ser Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir va a plantear que la mujer no es aquella que nace siendo mujer, sino que para Simone de Beauvoir, cualquier persona puede llegar a ser mujer. Y en ese entendido, la tercera ola del feminismo comenzará con una lucha no por la liberación, no por los derechos de la mujer, no por el ataque entre hombres y mujeres, sino comenzará una lucha por liberación sexual. Y y ahí aquí entonces, en lo que comentas, aquí en lo que comentas entra directamente la parte de la ideología de género, ¿no? En donde puedes ser completamente. quien tú quieras ser. Exactamente, porque de ahí se va a sustentar exactamente esa ideología. Para la ideología de género, un hombre genéticamente, físicamente, anatómicamente hablando, puede convertirse en mujer, porque bajo el postulado de Simone de Beauvoir, cualquier persona puede llegar a ser mujer. Y entonces, para el año 2010, comenzará a popularizarse la deconstrucción del lenguaje, empezando con este concepto que hoy lo estamos escuchando cada vez más, llamado lenguaje inclusivo. Ahora, ¿por qué es tan importante deconstruir el lenguaje para atacar a la familia? Porque en la deconstrucción del lenguaje, querido Francisco, y a la gente que nos está viendo, en lo que se está buscando golpear o atentar es en relación a las definiciones y conceptos. Porque quien controla o quien tiene el poder del mensaje tiene el poder del pensamiento. Wow. Entonces, en ese sentido, si deconstruimos las palabras, la pregunta será, si no hay nada claro, porque como Simon Bauman decía, estamos ante una sociedad líquida, no hay fundamentos, no hay absolutos. Y ante esa sociedad líquida sin absolutos, ¿qué te puede definir qué es una mujer, qué es un hombre o qué es la familia? Ya no hay forma, porque ya las palabras no significan nada. Se pueden deconstruir. Entonces nos damos cuenta cómo el ataque contra la familia se vino por diversos frentes. Diversos teóricos comenzaron a golpear porque si destruías a la célula básica de la sociedad, al fundamento de la sociedad, destruyes a la sociedad misma.
Qué interesante todo esto que dices, porque nos estás dando una máster, ¿verdad? Nos estás sintetizando cómo en la historia se han venido desarrollando estos desafíos ideológicos ante los que ahora estamos. Y como iglesia pentecostal nos debe interesar nuestro contexto. Decías hace un momento, ¿no? Nuestra experiencia pentecostal nos debe llevar a ver las problemáticas de la sociedad. Entonces, no debemos cerrar nuestros ojos a lo que ha estado ocurriendo en la historia. Es magistral esto que nos acabas de mencionar porque en tan corto tiempo nos diste todo un proceso evolutivo de estos desafíos, cómo se fue llevando uno y otro a cada paso. Y esto nos debe llevar a nosotros como iglesia pentecostal a tomar las decisiones ahora también de involucrarnos en estas problemáticas, en el sentido de analizar lo que está ocurriendo y poder dar respuesta, porque vemos en lo que tú nos acabas de decir ahorita, que las ideologías vienen en contra del diseño original de Dios en los sentidos de matrimonio, de familia, incluso de la persona, del género de la persona. Y han decidido también terminar con el mito de la maternidad, algo muy importante para que la humanidad siga existiendo. Ahora, como iglesia pentecostal, entonces debemos hacer este análisis, debemos tener discernimiento, porque el Espíritu Santo está con nosotros para que podamos tener discernimiento de lo que está ocurriendo y podamos entonces dar respuesta a estas ideologías. Me pareció bien interesante esta frase que dijiste: quien tiene el poder del mensaje, tiene el poder del pensamiento. Y yo creo que esa frase nos lleva a nosotros como iglesia pentecostal a plantearnos que tenemos la posibilidad y la oportunidad en este tiempo de entonces tener poder del pensamiento, porque tenemos poder en nuestro mensaje, pero necesitamos empoderarnos, que el Espíritu Santo empodere nuestra vida para entonces dar el mensaje que nosotros tenemos. Necesitamos presentar una postura ante estas ideologías, incluso vienen y se permean en la iglesia, y ahí es donde debemos también tener este cuidado y este discernimiento. Sí, sin duda, Francisco. Y es que fíjate que en ese sentido estamos ante un mundo que se está fundamentando en mentiras. Ahora, ante un mundo en donde las mentiras es el fundamento de ese sistema, hablar la verdad te convierte en un revolucionario, en Yo una lo persona diría, que va contracorriente. yo lo diría aquí, como lo dice, ¿verdad? En Lucas, cuando dice: recibirán poder y me serán testigos, revolucionarios, mártires para este tiempo. Exacto. Y sin duda nuestro Señor Jesús fue claro cuando nos dijo que sobre el tema de la verdad, y la verdad los hará libres. Estamos ante una sociedad que está siendo presa de la mentira. Hoy tenemos el mensaje de la verdad. El pentecostalismo no se basó solamente en la manifestación del hablar en lenguas, sino en el mensaje de la verdad que tenían en sus manos. Y nosotros tenemos la verdad en cuanto a la persona, al ser humano, hombre, mujer, tenemos la verdad en cuanto al matrimonio, tenemos la verdad en cuanto a la familia, incluso en cuanto al desarrollo social. Tenemos entonces la oportunidad, estamos sí ante desafíos, pero también ante esta oportunidad de como iglesia pentecostal poder responder. Y aquí entra una pregunta que pudiera ser un tanto inquietante, ¿verdad? Pero hay que hacerla. ¿Existe un feminismo cristiano? Wow, muy, muy buena pregunta. Creo que es una de las preguntas que más he escuchado cuando hemos estado en foros, en debates o en salas hablando de temas sobre este asunto. El gran problema del feminismo hoy en día es que no tenemos una definición general para el feminismo. La razón por la que no hay una definición general para el feminismo es porque hoy no encontramos un solo feminismo. Hoy tenemos múltiples feminismos. Por ejemplo, tenemos el ciberfeminismo, el negrofeminismo, el ecofeminismo, el feminismo trans, el feminismo Wow. socialista, el feminismo filosófico, el feminismo liberal, el feminismo marxista. Y si te das cuenta, digo, ahorita le voy a parar, pero la lista todavía sigue aún más. Pero si te das cuenta,
cada uno de estos feminismos toca vertientes diferentes, que curiosamente en muchas ocasiones llega a contraponerse postulados de un feminismo con otros. Por ejemplo, ahorita dentro de los núcleos y dentro de los círculos feministas hay un debate por el hecho de decir o por el hecho de presentar si una mujer trans debe tener los mismos derechos de una mujer biológica. Es más, ¿se debe concebir a una mujer trans como tal una mujer? Y entonces el feminismo comienza a atacarse entre él mismo porque no hay una definición generalizada para el feminismo. Entonces, plantear esto de si existe como tal un feminismo cristiano nos lleva a entrar en el mismo papel y en el mismo juego de todos estos feminismos. Ahora, ¿dónde comenzó la problemática? Esta problemática comienza para el año de 1923 en Alemania, con la famosa escuela de Frankfurt. La escuela de Frankfurt fue una escuela alemana con un corte de teoría social, pero que fue punta de lanza para todos los proyectos ideológicos sobre el tema de crítica de género e ideología de género. Digamos que ese fue el fundamento de donde Simone de Beauvoir se agarró para hacer su postulado, de donde Michel Foucault tomó los postulados de esta escuela para hablar acerca de la muerte del hombre o del ser, y otros más teóricos que han salido a partir de ahí. Entonces, cuando encontramos esta escuela, lo que vamos a encontrar es la reinterpretación del marxismo, no es otra cosa. Es la reinterpretación del marxismo y ahora ese marxismo dejará de plantearse como una lucha económica o una lucha de clases y se comenzará a ver como una lucha en la familia, una lucha entre padres e hijos, una lucha entre esposos. ¿Por qué? Porque lo que eh, eh, esta nueva teoría va a presentar, o de donde se va a agarrar esta teoría, va a ser del resentimiento social. Va a encontrar gente resentida con la sociedad, con su entorno, y solamente apuntalará su lucha para que ésta comience a sonar cada vez más. Ahora, la pregunta aquí sería, ¿por qué no puede existir un feminismo cristiano? Número uno, porque el fundamento principal del feminismo en lo general es el materialismo. Y en la cosmovisión materialista, la idea de Dios no entra. Para el materialista, Dios no existe. Para el materialista, Dios no contribuyó en nada en el desarrollo social del hombre. Para el materialista, Dios es un cero a la izquierda. Ahora, si partimos desde ese punto, hablar de un feminismo cristiano, estamos hablando de una contradicción. Totalmente. No puedes fundamentarte de algo que surge del materialismo que está en contra de Dios si eres cristiano. Entonces, caes en una contradicción. Entonces, si no podemos hablar o si no, o sea, es una contradicción totalmente es incongruente, ¿qué sí podemos decir entonces acerca de la dignificación de la mujer? Porque Hacia en ese un punto principio voy. eso se buscaba, ¿no? Claro que sí, porque creo que el gran problema aquí es querer ponerle una etiqueta a lo que la Biblia nos habla como el deber de la iglesia. Ahora, yo veo a un Jesús, veo el ministerio de Cristo y yo en ningún momento he leído a Jesucristo haciéndose llamar feminista. No veo a un Jesús feminista, aunque en su labor como Mesías, como Salvador, él vino a reivindicar el valor de la mujer para la sociedad de su tiempo. Entonces, cuando una mujer cristiana quiere adoptar la etiqueta de feminismo, lo que en verdad puede estar diciendo es que es más importante esa etiqueta que el fundamento de la labor del cristiano que se ve a través de la obra de Cristo. O sea, que para mí, si yo me hago llamar feminista, el feminismo tiene más sentido que lo que hizo Jesús por la reivindicación de las mujeres. Y eso entonces deja a Jesús
muy por debajo de lo que en realidad Él es y Él hizo en su tiempo. Entonces, la iglesia pentecostal dignifica a la mujer tal y como Jesús lo hizo. La iglesia pentecostal tiene esta postura entonces, Jorge, de dignificar a la mujer, debiera de tomar acciones para esa dignificación de la mujer, por lo que tú mencionas ahorita. No es buscar ideologías, sino más bien partir del fundamento que tenemos para entonces proponer acciones que dignifiquen a la mujer. No sé si tendrás en mente ahorita qué acciones dignifican a la mujer, por ejemplo. Mira, el gran problema es que lamentablemente todo este tema del feminismo y de las diversas ideologías recae en golpear sobre la identidad del ser. Ahora, esta historia no es nueva, es una historia que la Biblia ya nos ha contado. Por ejemplo, tenemos el caso de Sansón. La historia de Sansón todos lo hemos visto y la hemos leído en una dirección. Encontramos a un hombre el cual es llamado para un propósito en particular, ser juez de su tiempo, liberar a su pueblo, pero curiosamente en el camino se desvió del propósito y se enamora de una filistea. Casi todos hemos centralizado que el gran error de Sansón fue haberse enamorado de una filistea. Pero la realidad es que cuando vemos el contexto en el que surge esta historia y vive Sansón, nos damos cuenta que las tres instituciones más importantes para reivindicar a Sansón en su posición como juez era la familia, la educación y la iglesia. Pero ¿qué pasó con él? Cuando vemos a Sansón en respecto a su familia, vemos que llega un momento en donde Sansón se acerca con sus padres, les cuenta que se ha enamorado de una filistea, y aunque sí, sus papás ponen un poco de oposición y le empiezan a decir, ¿qué acaso no hay otra mujer o hay mujer guapa aquí en la nación de Israel? Al final dice la historia que ellos terminan yendo detrás de Sansón a pedir la mano de la filistea. Eso entonces nos habla de que hay un problema con respecto a la autoridad dentro de la familia de Sansón. La familia de Sansón estaba en crisis porque en realidad quien mandaba no eran los padres, era Sansón, era el hijo. Quien tenía la voz de mando dentro de esa familia no era papá ni mamá, era el hijo. Ahora, para el tiempo de Sansón la educación venía de la familia. Pero si una familia se encontraba en crisis, ¿qué tipo de educación iba a brindar? Una educación en crisis, en conflicto. Por tal motivo, la educación, en este caso, perdón, la familia y la educación que tenían que haber sustentado y apuntado y motivado a la identidad de Sansón, a su llamado como juez, le fallaron. Pero por si esto fuera poco, la religión que también juega un papel importante para el tiempo de Sansón, quien estaba como sacerdote, era Elí, juntamente con sus hijos. Así que ya te imaginarás cómo estaba la religión en los tiempos de Sansón. Familia en crisis, educación en crisis y religión en crisis. Por tal motivo, Sansón, ¿de dónde se podía apoyar? No había forma. ¿Quién puede ayudar a los jóvenes y a las generaciones en este tiempo, a la iglesia en este tiempo, para reivindicar el valor de la mujer? Y no solamente eso, sino para reivindicar el propósito de cada persona en el camino de esta vida. Es la familia, la educación y la iglesia. Me gustaría que ahorita tocáramos ese punto. Me gustaría que pudiéramos reflexionar en esto que acabas de decir, cómo esa evolución de la que hablaste del feminismo ha venido a, a golpear estas tres áreas en la sociedad. Ha venido a golpear a la familia, ¿verdad? Al contexto familiar, con esta cuestión de poner en contra a la esposa y al esposo esa cuestión de quitarse el yugo, también esta otra parte del aborto y en la educación. Ahorita estamos viendo nosotros o hemos visto, ¿verdad? En estos últimos ciclos escolares cómo ha ido cambiando todo lo que tiene que ver con contenido educativo y que está relacionado con esto. Poner en crisis o dar un golpe hacia la educación en nuestros hijos. Y también pudiéramos decir esta última parte, aquí es donde está lo que nosotros debemos de reflexionar como iglesia pentecostal.
¿Cómo estamos como iglesia pentecostal? Porque mencionabas que había una religión en crisis en aquel tiempo y hoy nosotros tenemos este desafío de poder afirmarnos delante de ellos. Precisamente por eso es el propósito de esta semana de Pentecostés, poder hablar de estos desafíos y poder afirmar a la iglesia pentecostal como una iglesia que tiene un mensaje que reivindica a la familia, a la educación y también a la religión. Entonces, ¿cómo una iglesia pentecostal, Jorge, puede responder para restaurar estas tres áreas de las que estás hablando? Sin duda, creo que aquí es donde comienza el desafío que tenemos como iglesia en estos tiempos. El pentecostalismo no solamente tiene que ver con una manifestación externa que nos hace sentir bonito y agradable y todo bien padre, sino tiene que ver con la respuesta que vamos a dar ante lo que esta sociedad nos está demandando. Y ante ello, el gran problema que puede surgir dentro de un mal pentecostalismo es basar solamente en una manifestación superficial, interna, pero dejamos a un lado la acción que tiene que ver con la transformación de la sociedad. Sí, sentí muy bonito, hablé en lenguas, pero ¿y luego qué? ¿Qué viene? ¿Qué más viene después de eso? Y esto nos lleva entonces al compromiso que hay detrás de ese verdadero pentecostalismo, de prepararnos, de aprender, de conocer, para entonces poder dar el mensaje con la verdad, de la forma correcta. Por tal motivo, lo que necesitamos es que hoy en día debemos, como Iglesia Pentecostés, defender y fomentar el modelo de familia bíblica, entendiendo que no existen familias perfectas, porque al final todas las familias somos perfectibles. Todas las familias estamos en un proceso de perfeccionalidad. No somos perfectos, pero en ese proceso y en ese caminar, ese espíritu que está con nosotros, el espíritu de Dios que está en la vida de cada uno de nosotros, nos ayuda a ir perfeccionándonos como familia. Lo segundo que tenemos que hacer para responder ante estas necesidades es que necesitamos desarrollar un modelo educativo que no solamente se base y se fundamente en enseñarle algunas cositas de la Biblia a los pequeños desde el principio, sino que también lleve a cada cristiano a responder ante estas preguntas que son reales y latentes. ¿Qué piensa Dios sobre el feminismo? ¿Qué piensa Dios sobre los temas de los colectivos LGBT? ¿Qué piensa y qué respuesta tenemos ante el aborto? ¿Qué respuesta tenemos ante todas estas cuestiones que hoy en día están golpeando y golpeando y golpeando? Tenemos un modelo educativo en el cual lamentablemente lo que hoy más se está buscando a través de este nuevo modelo educativo es adoctrinar hacia una liberación sexual, promoviendo ciertas prácticas desde las aulas, como por ejemplo la masturbación. Y perdón porque sé que a algunos posiblemente les va a hacer mucho ruido en los oídos, pero es necesario entender, dentro de los libros de primaria hay prácticas en donde se les está enseñando a los niños cómo se deben masturbar. El gran problema es que muchos dentro de ese ambiente de Pentecostés queremos la palabra, queremos el toque del Espíritu, pero no somos lo suficientemente entendidos como para comprender que juntamente con ese mover de Dios tiene que haber una responsabilidad por atender la situación, la necesidad. Y eso conlleva estudiar, prepararme. Francisco, es triste saber que en México, la población en México, el 98% de la población mexicana no lee. Solamente, según el reporte del INEGI, solamente del 100% de la población nacional, el 2% solamente es el que lee. Ahora yo te pregunto, de ese 2%, ¿cuántos pastores, cuántos líderes y cuánta iglesia habrá? Y quiero tocar fibras un poquito sensibles, porque cuando vamos, por ejemplo, a ciertos reportes dentro de la iglesia local, nos dicen cuántos capítulos leídos. Y hay pastores que, híjole, no tuve tiempo, ¿verdad? O sea, es una realidad que lamentablemente hemos confundido el verdadero pentecostalismo.
Y entonces nos conformamos y nos limitamos solamente a las manifestaciones del mover de Dios, pero no entendimos que detrás de esas manifestaciones había una responsabilidad por aprender, por conocer, por desarrollar. Por tal Jorge, motivo, lo que necesitamos es desarrollar modelos educativos que no solamente dejen a las aulas enseñando a nuestros pequeños. Regresemos a ese modelo educativo de la escuela dominical, en donde el objetivo no solamente era enseñarles Biblia, sino ayudarles también a leer, a escribir, a contar. Creo que la iglesia tiene el potencial para hacerlo. Y la iglesia pentecostés hoy en día tiene el poder para hacerlo sin lugar a duda. definitivamente, esto que estás comentando nos debe llevar no solamente a la reflexión, sino a responder con acciones. Ayer precisamente el pastor Orelvis decía que la parte racional es algo que nos constituye como ser humano, que Dios puso en nosotros y es parte de nuestro pentecostalismo y tú lo sigues afirmando el día de hoy. Entonces, es nuestra experiencia pentecostal, pero esa experiencia nos debe llevar a esta responsabilidad de prepararnos a esta responsabilidad de análisis, de pensamiento crítico, de cómo vamos a responder, cómo vamos a refutar ciertas posturas y también a prácticas. No solamente es experiencia, razonamiento, sino estás diciendo prácticas, una hacia adentro de la familia. Yo debo ver en la Biblia cómo debo desarrollar, cómo debo tratar a mi familia. Eso me debe identificar a mí como pentecostal. También me debe identificar cómo desarrollar modelos educativos. Viendo esta necesidad, nosotros como iglesia pentecostal necesitamos dar una propuesta educativa que pueda formar a las nuevas generaciones. Entonces estamos viendo esto. Pentecostalismo es experiencia, pero también análisis, discernimiento del contexto en el que estamos para entonces responder a través de acciones a estas problemáticas y necesidades que hay. Ahora, porque toca un punto muy importante y para ir aterrizando, tocas un punto muy importante porque las ideologías, y decías, el feminismo ataca la parte bíblica y la Biblia habla de esta parte del hombre, ¿no? La parte que ahora le llaman lo patriarcal. Mm. La pregunta sería entonces, ¿cómo debe ser un hombre de familia? Un hombre, ¿cómo debe ser un padre con identidad pentecostal? Porque entonces estamos entendiendo que no solamente es que experimente el Espíritu Santo, lo debe buscar, pero ¿qué más? Sin duda creo que el gran problema es que ante la figura de paternidad, la imagen que hemos tenido no corresponde a la que la Biblia nos plantea, a la que la palabra nos plantea. El verdadero pentecostalismo entonces tiene que regresar a la escritura para que a partir de la escritura pueda poder reproducir la imagen de un verdadero varón. Ahora, cuando vemos la imagen de un verdadero padre, creo que el Salmo 23 es uno de los salmos que nos podría mucho ayudar a discernir la labor y la función de un verdadero padre. El Salmo 23 habitualmente lo hemos leído desde la figura de Dios como el buen pastor, ¿verdad? Ujú. Pero si en lugar de colocar el término o el nombre, sobrenombre de pastor, le pusiéramos padre, Jehová es mi padre y nada me faltará. Faltará. Habla de la labor de un padre. ¿Por qué? Por suplir las necesidades de sus hijos. Pero esas necesidades no solamente tienen que ver con un asunto económico, material, sino también tiene que ver con un asunto intelectual, tiene que ver con un asunto espiritual. O sea que lo que va a cubrir el Padre no solamente se direcciona en un sentido económico, sino se direcciona en todos los sentidos. Pero si seguimos leyendo el segundo verso, nos dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. El pastoreo tiene que ver con dirección. Y creo que el padre es, juntamente con mamá, son los que deben dar dirección a los hijos, direccionar hacia el propósito que tienen los hijos.
El verso 3 dice, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Confortar, otra acción de papá. Hoy en día, lamentablemente, vemos a muchos padres dentro de nuestras iglesias que para ellos confortar es decir, ya, 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 no chilles, no chilles, ya. Pero oye, eso no es confortación. Confortación es estar con tu hijo, abrazarle, tocarle, tomarle, decirle que tú estás con él aún a pesar de las circunstancias. Es más, aún a pesar de su error, tú sigues aún con él. Eso es lo que significa el confortar, el estar ahí, el no despegarte de él. Verso 4 dice, y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Habla de esa defensa que todo padre tiene que hacer por sus generaciones. Es el padre, son los padres los que se tienen que levantar para no permitir que toda esta basura ideológica que hoy se está soltando golpee el corazón y la identidad de sus hijos. Sino que nosotros seamos los primeros que nos levantemos y en la brecha nos paremos para defender la fe de nuestros hijos, defender el corazón de nuestros hijos y defender la identidad de nuestros hijos. Pero si sigues leyendo, tú vas a poder encontrar más cualidades que todo padre debe cumplir bajo el parámetro solamente de un salmo, el Salmo 23. Entonces, la Biblia es clara para esa figura. La Biblia es clara para poder llevar al padre nuevamente a la dirección de lo que es un verdadero hombre. Necesitamos hacer la relectura del Salmo 23 en ese sentido, entonces, ver la figura del Padre del hombre en el Salmo 23. Y bien importante porque dices, el hombre es llamado a defender a sus generaciones, a protegerlas, a darles identidad, a poner el pecho, esos llamados a poner el pecho por sus generaciones, no solamente satisfacer lo económico, sino también ser contener a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, es buscar la experiencia espiritual. El hombre debiera ser el líder para buscar esta experiencia espiritual a través quizá del altar familiar en nuestra casa, por ejemplo, tomar esa iniciativa y obviamente ser el responsable de guiar espiritualmente a su familia. Y aquí se reivindica entonces esta parte del diseño original donde el hombre pentecostal entiende esa parte y junto con su esposa, ¿verdad? Lleva de la mano a la familia. Y una pregunta que quiero hacerte es, ¿qué sucede en el caso donde no hay papá en casa o no hay un papá cristiano en casa? Mm. Otra pregunta muy común, porque lamentablemente es una realidad que tampoco podemos evadir, ¿no? Hoy estamos ante esta otra realidad en donde encontramos familias en donde no hay una figura paterna. Me viene mucho a la mente el caso de un personaje del Nuevo Testamento llamado Timoteo. Por un Mm. lado, Timoteo está en esa disyuntiva. En casa solamente tiene la figura de su abuela y la figura de su madre. Pero curiosamente, tanto la figura de su abuela como la de su madre le ayudan para sustentar y fomentar su fe y direccionar su fe a la verdad del Evangelio. Posteriormente, llegará Pablo a la vida de Timoteo, el cual, cuando vemos la labor de Pablo para Timoteo es una labor de paternidad hacia él. ¿Por qué? Porque sin duda, todo hijo va a necesitar, es necesario que tenga una figura de paternidad latente y real a un lado. ¿Qué sucede cuando no existe esa figura? Necesitamos recurrir a al recurso que está en nuestro alcance. Y en este caso, en muchas ocasiones, puede ser la imagen de posiblemente un tío, un hermano, pero también un pastor que con la figura de papá puede ayudar a este joven, a este adolescente, a este niño, a que esa carencia que hay dentro de su familia pueda de alguna forma ser sustentada. ¿Y qué Excelente. más? Si la figura del Padre Celestial se aterriza en el corazón de este pequeño, de este adolescente y de este joven, obviamente eso ayudará y motivará a que esa carencia
deje de existir. Entonces creo definitivamente. que esa es la parte donde bien podemos trabajar y donde nos damos cuenta que nuevamente no estamos haciendo de menos la labor de la mujer dentro de la casa, no estamos haciendo de menos la labor de una mujer que está posiblemente, que vive sola, ¿no? Que tal vez la figura del varón no está en casa, sino estamos diciendo que lo que ella tiene que hacer, lo que ella está haciendo es loable y tiene que se tiene, se sabe que se tiene que hacer una labor aún mayor, pero que aún a pesar de esa labor que se está haciendo loable y mayor, va a necesitar la figura paternal para que su hijo pueda estar íntegramente sano y poder enfrentarse a esta sociedad tan decadente. Qué interesante el ejemplo que usas porque Loida y Eunice tenían una fe genuina que compartieron con Timoteo. Sin embargo, también el apóstol Pablo funge como esta figura masculina y paterna que da identidad, ¿verdad?, a él. Y entonces esta invitación y damos gracias a Dios por las mujeres que en nuestra iglesia luchan cada día y se esfuerzan cada día por desarrollar esta espiritualidad en casa y decirles que no están solas, que desde esta iglesia pentecostal, desde esta comunidad pentecostal hay hombres guiados por el Espíritu Santo para ayudar a sus hijos. Y esto me recuerda a esa parte que hace el Espíritu y que produce el Espíritu Santo en nosotros. Dice que el Espíritu Santo es el que produce que nosotros podamos decir, Abba, Padre. Es el Espíritu Santo en esta experiencia pentecostal que nos conecta con Dios como nuestro Padre y quien afirma nuestra identidad. Y me gustaría hacer esta última pregunta, Jorge, que quizá nos lleve a las conclusiones de esta temática que estamos teniendo en este día, ¿verdad? La iglesia pentecostal ante estos desafíos ideológicos. ¿Qué postura entonces, ¿verdad? Para cerrar este tiempo, ¿qué postura debe tener la iglesia pentecostal hacia las ideologías? ¿Cómo debemos responder como iglesia pentecostal? Sin duda, cuando hablamos acerca de las ideologías, pensamos que éstas solamente se mueven en un plano político, filosófico, social. Pero detrás de estas ideologías también hay una lucha espiritual. Es toda una pelea espiritual. Por tal motivo, la palabra es clara cuando nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra aquellos que son parte de la comunidad LGBT, ni es contra aquellos que se hacen llamar feministas. No, nuestra lucha no es contra ellos. Nuestra lucha es contra lo que está detrás de ellos. ¿Y quién es el que está detrás de ellos? El príncipe de este mundo. Por tal motivo, ¿cuál debe ser nuestra posición y nuestra postura ante ello? ¿Amar a la gente? ¿Acercarla a Cristo? Pero rechazar rotundamente estos planteamientos que contradicen la verdad del Evangelio. No podemos ser flexibles ante ello. Y creo que ante eso es importante dejar claro que ante tantas cosas que hoy estamos viendo, ante tantas ideologías que hoy estamos viendo, se corre el riesgo de comenzar a vivir un evangelio de algodón, ¿verdad? Un evangelio de cristal. Por no quererme meter en problemas, mejor no doy mi opinión. No, discúlpeme. Creo que hoy más que nunca tenemos que levantar la voz y hablar la verdad del Evangelio. Porque vuelvo a citar otra vez a nuestro Señor Jesucristo. Solamente la verdad los hará libres. ¿Cómo va a saber una persona que está en ese sistema, que está equivocado y que está en un sistema de corrupción, si nadie les habla la verdad? Si nadie nos confronta con relación a esa verdad. Ahora, ¿cómo vamos a hablar la verdad? Mire, ahí podemos hablar la verdad sin amor y eso es dañino, es equivocado, eso es juicio. Pero podemos hablar amor sin verdad y eso es aún más peligroso. Por tal motivo, ¿qué posición debemos hacer? ¿Qué posición debemos tener como iglesia pentecostal? Debemos hablar la verdad con amor. Y ante ello, sin duda, Dios hará la obra. Excelente. Yo creo que partimos de ahí, ¿verdad? Desde la experiencia, esta experiencia espiritual que
afirma esa verdad en nosotros primero como iglesia pentecostal, que nos transforma, porque la experiencia con el Espíritu Santo es una experiencia transformadora. Es una experiencia que me lleva y que me enfrenta con la verdad del Evangelio y que cambia mi vida desde mi manera de pensar, desde mis afectos y mis acciones, mis prácticas. Entonces, la Biblia habla que la iglesia es columna y baluarte de la verdad y lo sigue siendo para el contexto en el que nosotros estamos, para esta sociedad. Como conclusiones, Jorge, menciono esto a partir de lo que tú nos has compartido esta tarde de manera magistral y profunda en toda esta cuestión sociológica y también cómo interviene la iglesia pentecostal ante estos desafíos. Entonces, la iglesia pentecostal es una iglesia que discierne su contexto, que habla la verdad a partir de discernirlo, habla la verdad ante estos desafíos contemporáneos, tiene una postura, tiene una respuesta bíblica, pero también tiene una respuesta visible hacia la sociedad, donde se hace responsable de la familia y de la sociedad. Los desafíos que hoy enfrentamos, sobre todo los desafíos ideológicos, han tomado una necesidad legítima para convertirlo en un pretexto social que deconstruya a la familia, pero somos la iglesia que es el baluarte de la verdad que necesitamos rescatar. Decías tres áreas: la educación, la familia y también la espiritualidad, de que es de lo que nosotros sabemos también. De estas tres áreas debemos hacernos expertos porque es lo que produce el Espíritu Santo en nosotros. Debemos ser una iglesia que sea intelectual, analítica, que discierna, pero también que a través del poder del Espíritu Santo dé respuesta. Entonces, debe haber experiencia, debe haber proceso de entendimiento y un compromiso a la sociedad. ¿Cuáles serían estas últimas palabras que tú compartirías con la audiencia? Sin duda, creo que has hecho un resumen muy puntual de lo que se ha hablado esta noche y ante ello, pues lo único que podemos decir y lo único que me gustaría decir es que recordemos que en el tiempo del gobierno de David, David tuvo que tomar a los hijos de Isaacar que cumplían con dos características, tenían dos características muy particulares, eran entendidos de sus tiempos y sabían dirigir al pueblo. Así que hoy necesitamos levantar más hijos de Isaacar, entendidos de sus tiempos y que sepan dirigir al pueblo. Yo creo que has resumido mucho mejor todavía con esta parte bíblica que la iglesia pentecostal hoy en día debemos de discernir nuestros tiempos y movilizarnos como iglesia para responder ante estas problemáticas con verdad, con amor, con acciones. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias, Jorge, por darnos este tiempo. Gracias por compartir con nosotros de lo que Dios ha puesto en tu corazón. Tienes algunos libros que has escrito, como Familia de Papel, que es uno de ellos, y no sé si quieras mencionarlos así rapidito para que los tengan en cuenta para pasar a lo siguiente. Sí, claro, algunos de ellos ya se encuentran desde Amazon, los pueden buscar. Uno de ellos, por ejemplo, es el de Cataclismo, el último que escribí. Y bueno, pues en ellos planteamos y hablamos de todos estos problemas que hoy en día aquejan a la sociedad, pero también al cristianismo. Y bueno, pues si alguno también desea estos libros, también me puede contactar a través de las redes sociales y ahí sin problema vamos a poder ¿Cómo te ayudar. encuentran? ¿Cómo te encuentran en las redes? En las redes, en cualquiera, tanto en Facebook como en Insta, aparezco como Jorge Aguiñaga y tengo un canal de YouTube en donde hablo todos estos temas de maneras cortas, que es reconstrucción cultural desde el frente familiar. Así lo pueden encontrar en YouTube. Ahí suscríbanse, agréguense y ahí estamos subiendo videos constantes en donde hablamos de todos estos temas. Muchas gracias, Jorge. Decíamos que debemos ser una iglesia que discierna y que emprenda acciones y creemos que Dios te ha levantado para esto, para discernir en este tiempo y colaborar en su reino y compartiéndonos esto que hoy ya estamos aprendiendo y que nos inspiras también para emprender acciones que bendigan a nuestra sociedad.